Vamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 12 minutos. Lo hemos estado comentando cada vez que damos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo que elabora la Dirección Meteorológica de Chile, cómo han ido cambiando las temperaturas. Ya las mañanas son cada vez más frescas. Todavía en las tardes hay algunos días en que hace bastante calor y eso también favorece que vayan apareciendo enfermedades respiratorias. Y cada año también nos vamos acostumbrando a que se adelanta la temporada de este tipo de patologías. Así que bueno, para entender todo lo que está pasando al respecto en nuestro país, estamos en contacto con el otorrinolaringólogo de la Unidad de Rinología del Hospital Clínico de nuestra Casa de Estudios, el doctor Rodolfo Nazar, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, buenos días, Claudio, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Igualmente, doctor, queríamos conversar con usted para que entendiéramos varias cosas, porque obviamente ya a medida que nos estamos acercando a los meses y a los días en los cuales comienzan a bajar las temperaturas, también empieza a crecer la preocupación en torno a las enfermedades respiratorias. Ya hay incluso una alta demanda en los recintos asistenciales por este tipo de enfermedades y hay una serie de dudas en la población porque cada año, ¿no? Tenemos que ir aparentemente incorporando nuevas patologías, la influenza, ahora está el COVID también, en fin, y hay varias confusiones al respecto. Entonces, quería preguntarle en primer lugar respecto de la situación actual del país. ¿Se adelantó la temporada? ¿Qué virus están circulando actualmente en Chile? Como para entender un poco y empezar esta conversación. Bueno, mira, Claudio, ¿qué tal? Gusto en saludarles, agradecido por la invitación. Mira, lo que pasa es que en el fondo nosotros tuvimos un poco un veranito de San Juan con todo lo que fue la pandemia en relación al uso de las mascarillas que nos protegieron de una serie de enfermedades respiratorias, virales, bacterianas y también de la exposición a los alergenos. ¿Ya? Entonces tuvimos prácticamente 2 años impolutos sin que ningún tanto germen respiratorio como sustancia que produce alguna reacción alérgica llegara a nuestra vía aérea superior, y por eso que fueron 2 años bastante tranquilos en ese sentido desde el punto de vista de infecciones respiratorias, y eso lo vimos como especialistas, ¿ya? Sin embargo, ya con la liberación de las medidas y la relajación de la mascarilla, la cual actualmente es obligatoria solamente en los recintos asistenciales de salud, evidentemente que nos vemos expuestos a una serie de microorganismos, sobre todo virales en esta época, ya donde ya empieza a aparecer la influenza, el virus respiratorio sincicial y también ahora el COVID, que en el fondo es un poco más endémico y muchas veces pasa en forma subclínica, ¿ya? Y si a esto le agregamos todas las sustancias que pueden producir una rinitis alérgica, evidentemente que las cosas se complican, sumado a la mala ventilación del Valle de Santiago. Recordemos que aquí se produce un proceso de inversión térmica en la cual en invierno, claramente en un día como hoy, la circulación es muy mala en una ciudad rodeada por montañas, así que la verdad es complicado desde el punto de vista respiratorio. ¿Ah? Ujú. Doctor, ¿cómo poder identificar una influenza de COVID o el COVID de una alergia? ¿Cómo las personas pueden identificar que está en presencia de un virus o de otro o no hay forma en el fondo? Sí, básicamente lo que sucede en una respuesta alérgica es la historia previa del paciente, en la cual este fenómeno se repite todos los años, prácticamente en la misma estación, ya sea en primavera o ya sea en otoño, que es en la estación que estamos ahora, y se caracteriza por síntomas como picazón de nariz, estornudo frecuente, picazón de ojos, ya, y también por los síntomas obstructivos a nivel de la nariz, con bloqueo nasal, con congestión, con mucosidad. No hay ningún otro síntoma del tipo fiebre, compromiso del estado general, ya, que son síntomas más característicos de las infecciones virales. Y estas infecciones, en el fondo, virales sobre todo, son más autolimitadas, 5 o 7 días, pueden cursar con tos, con fiebre, con compromiso del estado general, pero no es una respuesta prolongada en el tiempo como sucede con una rinitis alérgica, que podemos estar 3, 4, 6 meses con los síntomas y con la historia previa del paciente, lo cual nos ayuda mucho. Ujú. ¿Cuándo es momento de consultar, doctor?
Mira, yo en el fondo siempre es bueno que un paciente con antecedentes de rinitis alérgica pueda tener al menos una consulta inicial para establecer un diagnóstico de su rinitis alérgica. Entiendo que eso es lo más importante de esta entrevista que queríamos conversar. Cosa de tener una medicación adecuada, cosa que reconozca su cuadro justamente y que no lo confunda con infecciones respiratorias, ¿ya? Entonces, todo paciente con una historia de alergia no tratada sería bueno llegar a un diagnóstico que tenga su medicación adecuada y una serie de medidas medioambientales para evitar la exposición a los alergenos, ¿ya? Por otro lado, en un paciente con fiebre, con dificultad respiratoria, que estemos, por supuesto, sospechando una infección viral, con pérdida del olfato también, que estemos sospechando un COVID, va a ser otro motivo de consulta, pero ya orientado más bien a estos procesos producidos por microorganismos que van a producir algún tipo de complicación en el paciente. Doctor, ¿hay personas que son más propensas que otras a sufrir este tipo de alergia? Sí, tenemos un componente genético importante, Claudio. Si uno de nuestros antecesores es alérgico, la posibilidad de que nosotros lo seamos es del 50%, y si los dos son alérgicos, la posibilidad es casi del 70%. La incidencia de alergia también ha aumentado a lo largo del tiempo en estas últimas décadas, sobre todo en los países desarrollados, al menos un tercio de la población sería alérgica ya, y las sociedades más industrializadas también tienen más presencia de alergia, ¿ya? Y esto ocurre por un proceso de sensibilización. En un principio no somos alérgicos, pero en la medida que nos vamos exponiendo a las sustancias, nuestro organismo desarrolla y reconoce como extrañas ciertas sustancias como pólenes, pastos, o ácaro del polvo, y produce esta sintomatología tan molesta como estábamos mencionando antes. Ujú. Y en ese sentido, doctor, porque bueno, la alergia es algo que no tengo entendido que no tiene cura, pero se puede tratar. Pero Sí. muchas veces se recurre a la automedicación para hacer esto. ¿Las alergias se pueden tratar todas de la misma forma o se tienen que ir viendo de manera separada? Mira, la verdad es más bien con una medicación, más bien como un target, con un objetivo específico, porque si son los síntomas pruriginosos, prurito significa picazón en medicina, tenemos que fundamentalmente ayudarnos con algún antihistamínico. Antihistamínicos hay muchos, desde la clásica clorfenamina, que produce mucha somnolencia, hasta algunos antihistamínicos mucho más modernos con mejor efecto antialérgico, antipicazón, y en ese sentido es bueno identificar ese tipo de síntomas para dar los antihistamínicos. Por otro lado, si lo que predomina son los síntomas obstructivos como congestión, obstrucción nasal, mucosidad o incluso alguna alteración del olfato que se puede dar en la rinitis alérgica, lo que corresponde ahí es la aplicación de corticoides, corticosteroides nasales, que son potentes antiinflamatorios, que se aplican en la nariz y que alivian esta sintomatología. Entonces, yo te diría que por lo menos una consulta inicial, el paciente sepa lo que tiene y después en el fondo que se conozca y eventualmente tener la medicación a mano, pero eso más o menos, la respuesta es que no se tratan todos iguales la rinitis alérgica. Pueden haber síntomas oculares, donde los oftalmólogos, nuestros colegas, tienen algo que decir, por supuesto, y se pueden dejar gotitas también de resorte oftalmológico. Sí, estamos conversando con el otorrinolaringólogo de la Unidad de Rinología del Hospital Clínico de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el doctor Rodolfo Nazar, a propósito de las alergias estacionales. Doctor, efectivamente ha habido un cambio a nivel climático que se ha hecho patente en nuestro país en cuanto a sus efectos. Por ejemplo, los Ujú. otoños, si bien en términos astronómicos siguen igual, o sea, la Tierra sigue girando alrededor del Sol de la misma manera que la hacía antes, pero los otoños de ahora ya no son como los conocíamos antes. Recién comentaba que hasta hace poco teníamos días con temperaturas que son más propias de la primavera o del verano, incluso. ¿Eso impacta en esto que estamos hablando, en las alergias? ¿De qué forma? Y cómo esto se puede proyectar incluso a futuro, donde todo parece indicar que la situación va a ser incluso peor. Bueno, sí, esta es una pregunta que siempre se repite, la verdad. Tendríamos que preguntar también con un experto en meteorología, alguna cosa así, que nos diga en el fondo qué es lo que está pasando, pero la impresión de todos nosotros en el fondo es que ya de las 4 estaciones que teníamos hace unos 20, 30 años atrás,
estamos prácticamente pasando a dos estaciones que son el frío y el calor, porque tú mismo comentabas ahora que la transición fue brusca, desde temperaturas muy altas hasta hoy día un día de pleno invierno, ya no vemos esa transición de otoño. Evidentemente que todo lo que son las sustancias que viajan por el aire también ven alterada el flujo aéreo con estos cambios climáticos y pudieran producir un mayor problema sumado también al tema de las infecciones respiratorias. Ujú. Doctor, ¿qué medidas pueden tomar las familias, sobre todo, por ejemplo, si tienen algún familiar, las mismas personas que nos están escuchando sufren algún tipo de alergia? ¿Qué medidas pueden tomar para que todos estos efectos sean los más mínimos posibles? Mira, lo primero, hay tres pilares en el tratamiento de la rinitis alérgica. Primero tenemos que tratar de evitar el contacto con el alergeno, ¿ya? Entonces, con la sustancia que viaja por el aire. Entonces, en ese sentido, si son alergenos que viajan por el aire, como los pólenes, como los pastos, ¿ya? Lo primero es tratar de cerrar las ventanas, ¿ya? Porque en el fondo esas sustancias van a evitar el ingreso al hogar. También a nivel intradomiciliario, un aseo prolijo, sacar todo lo que son alfombras, frazadas, sustancias con plumas, que son reservorio para el famoso ácaro del polvo, este bichito que también produce una respuesta alérgica, podrían ser medidas importantes, filtros de aire, el uso de las mascarillas, eventualmente en algunas personas más susceptibles podrían ser las medidas medioambientales. En cuanto a la utilización de fármacos, como comentábamos, tenemos el arsenal con los medicamentos, ya sea tanto los antihistamínicos para los síntomas de picazón o los inhaladores nasales con corticoides para los síntomas obstructivos, ¿ya? Yo diría que esos son los dos grandes pilares de tratamiento, y como último pilar de tratamiento nos queda también las famosas vacunas, que es un proceso de desensibilización en la cual el organismo va generando cierta tolerancia a estas sustancias y ya no las reconoce como externas. ¿Ya? Es un proceso que se puede hacer en algunos pacientes, un proceso largo, dura 2 años, ya, pero eventualmente pudieran haber algunos candidatos. Perfecto. Doctor Rodolfo Nazar, queremos agradecer estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. No, encantado. Muchas gracias por la invitación, Claudio, y muchos saludos. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ahí Hasta está luego. entonces el otorrinolaringólogo de la unidad de rinología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Dije 3 veces otorrinolaringólogo sin equivocarme, así que me felicito a mí mismo. Rodolfo Nazar, el doctor Rodolfo Nazar, conversando acá en Radio Universidad de Chile respecto de las alergias estacionales, que ha cambiado su presencia también en nuestro país a propósito de todos estos cambios que hemos visto en torno a el clima en Chile, a propósito de este cambio climático que afecta a nivel mundial y que ha tenido también sus consecuencias específicas en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Se acaba de conocer la tasa de desempleo correspondiente al primer trimestre del año 2023, 8,8%.